Miguel Pulido, de Fundar, porque bueno, pues todo lo que has narrado es un asunto de enorme importancia para este país, porque es esta batalla por la información, esta batalla por no solo abrir más espacios, sino no permitir que se cierren los que ya técnicamente hemos ganado para acceder a las informaciones públicas. Y bueno, te pediría un recuento, digamos, un énfasis en lo que Fundar está diciéndole a la sociedad mexicana. ¿Qué se logró y qué no en la Corte en materia de transparencia y de acceso a la información? Mira, a mí me parece que se puso en la mesa de debate, y si, que es nuestro caso, si uno lo interpreta, los 2 votos de inconstitucionalidad de las reservas absolutas y los 5 votos que dijeron que para que el 69 fuera constitucional habría que darle una reinterpretación, nos parece que ganamos el debate de que ya no se valen los secretos en automático, por espontaneidad y sin dar razones justificadas. Segunda consideración que desde nuestra perspectiva se puso sobre la mesa: hay buenas razones para conocer los nombres de las personas a quienes se les canceló el crédito fiscal. La cancelación del crédito fiscal es la suspensión del acto de cobranza, y es cierto, no se traduce en un beneficio inmediato en el sentido de que se te traslada el ingreso o se te cancela la deuda, pero si tú y yo debemos y a ti te persiguen, a ti te cobran, a ti te llevan a juicio y a mí no, ¿sí o no te están favoreciendo? Es una pregunta. Ahora, entonces, dicen, eso no significa que en algún otro momento te puedan cobrar. Claro, pero en la cancelación del crédito no significa la no cobranza futura. Pero hay un trato desigual. A mí me parece que si 2 debemos y a uno le cobran y a otro no, el trato no es igual, por lo menos. Nada más con los datos que diste, que uno sí se pregunta quiénes estarían interesados en que esto no se revele. Por supuesto. Queda ahí la interrogante, perdóname que te interrumpa, de aquellos que acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que decidió sí otorgar medidas cautelares para que no se dieran a conocer sus nombres. La gran pregunta es quiénes fueron aquellas personas físicas o morales que encontraron riesgo de que su identidad fuera revelada en este ejercicio que se estaba teniendo lugar para saber quiénes están detrás de los miles de créditos cancelados, pero ciertamente dentro de esos miles habrá de todo. Y ahí hay datos específicos que la propia Auditoría Superior de la Federación pone de relieve en el informe que mencionaste, que hace más importante saber de algunos de los casos de los créditos cancelados, y que hay una reticencia a que se conozca precisamente quiénes están detrás de estos créditos cancelados. La resolución de la Corte, al final de cuentas, cierra esa puerta para saber quiénes fueron beneficiarios o quiénes fueron destinatarios, para no utilizar la palabra que también fue discutida en la Corte ayer, de beneficiarios o no, de esta cancelación masiva de créditos fiscales por cerca de 74 mil millones de pesos. Y aquí una cosa que también es importante precisar es: la Corte solo resuelve que el artículo es constitucional, confirma la sentencia que ya teníamos, en donde la Corte dice que hay 2 interpretaciones y que el artículo 69 sí permite una interpretación en la que se nos entregue la información, pero en absoluto se pronuncia sobre la negativa de manera contundente de dar los datos personales ni nada. Yo quisiera poner un dato sobre la mesa, Carmen. En este país hemos decidido que hay buenas razones para conocer quién recibe 305 pesos de oportunidades. Los padrones son públicos. En este país hemos decidido quién recibe, que sea público, quién recibe 920 pesos de Procampo, una vez al año. No me parece que sea justo que en este país no podamos saber a quién, después de 5 años de suspenderles los actos de cobranza, se le va a extinguir el crédito fiscal, porque después de 5 años el crédito fiscal sí se extingue. Y yo entiendo que el nombre es un dato sensible, lo entiendo, pero todos somos contribuyentes y todos tenemos la obligación constitucional de pagar impuestos. Y estar en una lista de oportunidades no es indignante ni envilece, como tampoco lo es estar en una lista de Procampo, como tampoco lo tendría por qué ser en una sociedad madura conocer quienes no pagaron sus impuestos. Entonces, yo creo que la verdad es que la sociedad en su conjunto ¿quiénes no pagaron y a quienes se les canceló? Y a quienes se les canceló primero la cobranza, y por la vía de la cancelación de la cobranza, 5 años después, se les extingue la obligación principal. Sobre todo cuando tienes, perdóname, esa frase que es absolutamente reveladora de la Auditoría Superior de la Federación, donde habla de contribuyentes que de forma consistente se han negado. Déjame leerla porque es una joya en términos de lo que estás tú diciendo. No existe... ¿Cuál es la frase? Dímela tú porque ya la perdí.
No existe un límite para la determinación de créditos fiscales, es decir, uno puede acumular tantos créditos fiscales como el tope es el cielo, decía un clásico, y ciertos contribuyentes se han dedicado a omitir obligaciones por largo tiempo sin que a la fecha se haya hecho nada al respecto. Ciertos contribuyentes, esto escrito en un documento oficial de la auditoría, ¿en qué año fue esto? El documento es de 2007 y hace referencia a los créditos de 2005. Antecedente obligado para hablar lo que pasó después. Totalmente, porque en 2007, en marzo, se emite esto, después se aprueba la ley de ingresos y después se hace la cancelación masiva de los créditos, y esos de 2005, con esas cifras tan contundentes de la auditoría, son los que se vieron, vamos a decirlo así, se vieron afectados por la cancelación masiva. Muchos de esos créditos se vieron afectados por la cancelación masiva. Los datos que has ofrecido, históricos, recientes, digamos, porque estamos hablando de los últimos años en México, estos 46 deudores con créditos acumulados superiores a 1,000 millones de pesos que alcanzan una cartera de 143,000 millones, bueno, equivalen al 60% del total de este grupo y 29% de la cartera total. Desde luego que hay razones para tener interés en saber qué hay detrás de todo esto. Tal cual, Pero no se sabrá. No se sabrá por el momento, por una sencilla razón. El Servicio de Administración Tributaria está en desacato de la resolución del IFAI. Nosotros, con los 4 casos, son 3 casos concretamente, que ya había resuelto el IFAI a propósito de la entrega de estos datos, lo que tratamos de hacer es cerrar la pinza, iniciando un nuevo caso y combatiendo la idea de que la reserva absoluta es un derecho del Servicio de Administración Tributaria por ser el Servicio de Administración Tributaria. Déjame entenderte en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que resuelve la Corte? El IFAI, como autoridad de acceso a la información, dijo que el SAT revele la información. Tal cual. Que el SAT dé a conocer los beneficiarios o los vinculados a la cancelación de créditos en cuestión. La Corte, entonces, ¿qué resuelve respecto a esa resolución del IFAI? No están vinculadas. No está resolviendo, no está remendándole la pana al IFAI. O sea, persiste o sobrevive, digámoslo así, o no estaba a debate en ese asunto, la resolución del IFAI, que continúa abierta y que el SAT, dices, está en desacato respecto a lo que el IFAI le está ordenando hacer. Tal cual. ¿La Corte resuelve qué? La Corte resolvió concretamente sobre nuestra petición de decir que la reserva absoluta es inconstitucional. Eso fue lo único que resolvió la Corte. Nosotros dijimos, señora Suprema Corte de Justicia de la Nación, por favor, diga que en este país democrático, después de la reforma al artículo 6º constitucional del 2006, ya no se valen las reservas absolutas en automático, como dijo el ministro Silva, y por razón de la autoridad. Y entonces la Corte lo que dice es, no puedo declarar inconstitucional esa norma, porque esa norma tiene una interpretación que sí puede convivir con la Constitución. Y entonces es un asunto de técnica jurídica en donde simplemente la Corte regresa y dice, vamos a confirmar la sentencia que ya habías obtenido en primera instancia, y en esa sentencia, si me lo permites, leo rápidamente el párrafo que nos parece que en realidad es una joya. Dice la jueza, la juzgadora que conoció en primera instancia. Todo lo anterior quiere decir que la forma de interpretación de la norma impugnada realizada por las autoridades del SAT fue incorrecta, al negar toda la información que posean, ya que aquellos consideran erróneamente como reservada toda la información que tienen, lo que es indebido, pues la información referente a la cancelación de créditos fiscales no puede clasificarse como secreto fiscal, porque al dar a conocer nombres, cantidades y motivos con la cancelación de tales créditos, no solo se perjudica el interés público, sino que va acorde con este último cuando se insiste y luego dice más ideas. Yo, concretamente, ya para cerrar, Carmen, lo que me gustaría subrayar es que subsisten las resoluciones del IFAI. 5 ministros dijeron que hay que reinterpretar el artículo 69 para que pueda convivir con nuestro régimen constitucional. 2 ministros dijeron que es totalmente inconstitucional. Lo que a nuestro interpretar desde fundar significa que ya no se valen las reservas absolutas. Segundo punto, los ministros pusieron en la mesa razones de interés público. El ministro Saldívar hizo un test, una prueba de interés público que no se votó. El que hizo el proyecto. El ministro Saldívar hace un proyecto en donde muestra cuáles son las razones de interés público para revelar la información. Es decir, ya había un proyecto de un ministro de la Corte que, si tú quieres, es simbólico, no es vinculante, que coincide con la resolución del IFAI. Hay una jueza que dice lo mismo. Los únicos que no lo quieren entender son los colegas del Servicio de Administración Tributaria.
Y quiero subrayar que no queremos pedir información sensible, los patrones de consumo, no nos interesa saber cuáles son los ingresos absolutos. Lo que nosotros consideramos que en una sociedad justa y democrática se vale es saber a quiénes les dejan de cobrar, no a quienes les extinguieron inmediatamente la obligación, quienes no están siendo, por así decirlo, molestados en los términos constitucionales, no están sufriendo actos de molestia, que son los actos de cobranza, mientras otros sí los podríamos sufrir si estuviéramos en deuda.